Hola a todos, soy Rafael Esteban Zuluaga Costa y en este video voy a exponer el tema investigativo de la asignatura de Historia Contemporánea y pues el trabajo está titulado de la siguiente manera: El contrabando en América Colonial, un análisis comparativo de la metodología implementada en los diferentes territorios. Entonces, cuando hago referencia a los territorios, después estaría hablando de la Nueva Granada, del Virreinato de Nueva España, del Río de la Plata, territorios brasileños pues con su influencia portuguesa, la Capitanía de Chile, redes de conexión, también pues de islas como por ejemplo Cuba, incluyendo problemáticas que se dieron pues en la corona española allá en Europa, que facilitaron y que abrieron la puerta al contrabando. Comenzamos con el virreinato de la Nueva Granada. En este virreinato se identificaron dos tipos de contrabando. El primero era que el intercambio de mercancías, las cuales estaban prohibidas por la corona española. Y el segundo tipo de contrabando era aquel intercambio de mercancías, las cuales no eran declaradas a las autoridades aduaneras. Eh, Hubo una problemática que ayudó al contrabando en este lugar, que era la poca capacidad, el poco entrenamiento que existía para los empleados aduaneros, los cuales pues no eran capaces de identificar cuál era la mercancía prohibida, que si realmente o que realmente no estaba declarada. Además, pues los altos índices de corrupción que existían entre los comerciales y los empleados de los puertos. Eh, Otro punto importante que ayudó al contrabando fue la muerte de Carlos II y pues el hecho de que no existiera un linaje para seguir gobernando, que llevó pues a la guerra de sucesión, que pues concluyó con una gran guerra civil allá en Europa. Esto fue utilizado por mercaderes, no solo de la corona en América, sino también por franceses, por ingleses, por holandeses, para llegar a los puertos y realizar pues intercambio de productos. Otro aspecto importante que existió en la Nueva Granada fue, claro, habían puertos que estaban autorizados por la corona para realizar la economía del comercio, importaciones e importaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de La Guajira, que este es un territorio que está un poco más apartado de los centros urbanos, de los centros demográficos, pues fue un principal foco de contrabando para que los navíos pudieran llegar, navíos extranjeros y piratas, sin ningún problema, teniendo en cuenta pues la seguridad para pues poder intercambiar los productos con mayor facilidad, sin generar tampoco sospechas. La alianza que hubo con los franceses durante casi toda la primera mitad del siglo XVIII, es decir, entre 1701 y 1746, también ayudó a que el comercio ilegal creciera, ya que pues también hubo comercio con esclavos, también así como pues hubo el comercio legal, el comercio declarado, pues se aprovechaba para bajo cuerda introducir diferentes productos prohibidos. En la Nueva Granada existían grandes dificultades geográficas, lo cual traía como consecuencia un aumento en los precios. Entonces, esta, esta crisis de los caminos, esta falta de inestabilidad, hablando de una infraestructura, también ayudó al contrabando. Aparte de las dificultades de los caminos, encontramos la diversidad climatológica, diferentes sequías en algunas zonas del país,
en algunas otras había un aumento de lluvias, que también las diferentes cadenas montañosas que pues dificultaban todo esto. Por ejemplo, el río Magdalena servía como camino del interior a los diferentes puertos, pero de los diferentes puertos al interior del país se debían manejar vía terrestre, pues por el cauce del río. Yéndonos un poco más adelante, ya para 1826, la entrada fiscal del país superaba el 50% de las aduanas. Entonces, pues también, ¿eso qué quiere decir? Que la economía colombiana estaba muy relacionada con pues, las importaciones y las exportaciones. Eh, Colombia, la Nueva Granada, se ha caracterizado pues por diferentes productos, ¿no? Entonces, el tabaco, todo ese auge económico que fue el tabaco en Ambalema, Tolima, por ejemplo, la extracción minera, el oro, el cobre, el petróleo, el, el carbón, también pues los frutos de la tierra, ¿no? La diversidad de pisos bioclimáticos que ayuda a los productos agrícolas. Y pues ya como para finalizar el caso de la Nueva Granada, ya para 1824 ya comenzaron como a crearse ya diferentes sanciones, ya comenzaron a ver esto como una problemática grave, entonces comenzaban algunas expropiaciones, sanciones, prohibiéndoles el comercio pues, a los comerciantes, ya sea en las zonas de los puertos o en las ciudades internas. El segundo espacio geográfico que vamos a analizar es el Virreinato de Nueva España. Este virreinato fue fundado en 1521. Además, el significado de contrabando fue realizado por una serie de juristas que decían que se iba en contra de un bando. En este caso, pues era el bando legal, el bando de la política y de la economía autorizada por la corona. En el caso de Nueva España, los comerciantes comenzaron a tener diferentes influencias de todos los sectores de la sociedad, y de esta manera comenzaron a crear pues una serie de transformaciones sociales y políticas en pro de ellos. Esto también generó que las importaciones y las exportaciones para 1716 tuvieran un auge, ya que todos estos productos que eran importados de la corona o de otros navíos ilegales extranjeros fueran para todos los sectores de la sociedad. Entonces nos indican las lecturas que se encontraban desde jarrones muy exclusivos hasta sofisticadas herramientas para la extracción minera, es decir, pues para la clase trabajadora. También, bueno, el caso de Nueva España, hablando geográficamente, es muy importante, ya que pues como podemos observar en la segunda imagen que tenemos en la diapositiva, tiene salidas ya sea al Pacífico y al Caribe, teniendo pues la facilidad de encontrar rutas, redes económicas, eh, de viajes, ya sean a otros puertos del virreinato o hacia la corona. También pues Nueva España se relaciona con Nueva Granada, con sus similitudes en las problemáticas de los caminos del interior. Pues estos tenían poco avance, poco construcción, entonces eran caminos de tierra, pantanosos, con diferentes también zonas montañosas de volcanes. Lo que hizo importante también a Nueva España fue el posicionamiento que tuvo el puerto de Veracruz como el más importante del virreinato y uno de los más importantes en toda América. Entonces, lo que hizo, eh, que creó alianzas con Haití, con República Dominicana, con Jamaica, con Cuba. Siguiendo pues, con las diapositivas, para complementar lo que dije anteriormente, de la importancia pues de los puertos de
Nueva España fue que ellos tenían pues las cédulas reales para comerciar directamente, como por ejemplo el puerto de Sevilla en 1599. Los productos que eran exportados de Nueva España, pues también estaban relacionados con los productos mineros, ya que pues la extracción también fue bastante importante. La importancia agrícola nuevamente aquí aparece y los productos artesanales. Eh, También, pues, por la ubicación geográfica, por estar ubicado pues en la zona norte del planeta, eh, estuvo pues influenciada por piratas. Entonces los piratas, aparte de comercial ilegalmente, obvio, ellos también se aprovechaban y se tomaban los puertos, bloqueaban el ingreso de demás navíos, aprovechaban para robar y demás. Esta problemática se evidenció en 1650, más o menos pues en la mitad del siglo XVII. Para referirnos ahora del caso de Perú, decidí utilizar la herramienta de Google Maps para mostrar la ubicación exacta de los dos puertos más importantes. El primero era el puerto de Paita, que pues como lo podemos ver allí en el mapa, tenía su ubicación cercana a lo que hoy conocemos como Ecuador. También estaba pues la presencia del puerto de Callao, un poco más al sur del continente, eh, un poco más centrado pues a lo que conocemos como Perú, para que la mercancía que llegara a estos puertos pues fuera transportada a las zonas centrales de este lugar. Para el caso de los puertos de Paita y Callao, estos llegaron a su clímax durante casi todo el siglo XVIII hasta la fundación del Virreinato del Río de la Plata. La metodología que utilizaban en estos puertos era con el fin de funcionar como intermediarios de navíos extranjeros o de la corona. El contrabando en este lugar también tuvo como causa el mal estado y la poca infraestructura que existía entre los núcleos demográficos internos del Perú, lo cual pues tenía como consecuencia un aumento de los precios, pues por las distancias, por los días que se demoraba en llegar. Otro aspecto importante que benefició el contrabando en el Perú fue que, pues como se dijo que funcionaban como intermediario, a este puerto llegaban todas las mercancías que tenían como destino final Buenos Aires, antes de la fundación del virreinato, partes de Chile, de Uruguay, de toda esa parte sur del continente. Eh, Durante el pacto comercial que existió entre Francia y España durante la primera mitad del siglo XVIII, Perú fue foco de comercio de esclavos africanos, lo cual pues también permitía que en estos navíos llegara otra mercancía, llegara mercancía que no era declarada en los agentes aduaneros. Otra característica que se llevó a cabo en el contrabando fueron la creación de redes en diferentes puertos. Entonces los encargados del puerto de Paita y de Callao ya tenían comunicación con el encargado del puerto de Cartagena, de, de Nuevo México, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, en Cuba, pues ya sea para intereses personales o para la planeación de diferentes metodologías para el contrabando. Para el caso de Perú, los castigos, las sanciones, eran con base en latigazos. Entonces, cuando encontraban al contrabandista intercambiando pues las mercancías, lo que hacían era agarrarlo pues a azotes y también en otros casos eran desterrados del territorio. Haciendo referencia al Río de la Plata, este territorio se caracterizaba por la poca presencia
demográfica, minera, agrícola, lo cual pues tuvo como consecuencia una economía totalmente diferente. Los contrabandistas eran aquellas personas que, por decirlo así, mandaban la parada, porque los grupos sociales, la economía y la política giraban alrededor de ellos, debido a que pues los contrabandistas eran las personas que tenían los contactos en otros lugares geográficos, como por ejemplo los puertos de Perú. Y pues de esta manera poder ejercer el contrabando y que los productos no llegaran tan caros, porque pues como esta parte del Río de la Plata dependía mucho de los puertos peruanos, pues toda la mercancía llegaba de ese lugar, lo cual hacía que los precios fueran bastante altos y se demoraban en llegar, pues el triple de tiempo que lo que se pueden demorar mandándolos por el puerto, por ejemplo, de Buenos Aires. Eh, lo que era el Río de la Plata era denominado una sociedad sin reglas debido a que no existía un centro de poder cercano. Entonces, pues existía también bastante corrupción. Ya llegando a 1776, con la fundación del Virreinato del Río de la Plata, las, los modos de vida cambiaron pues radicalmente, ya que la mercancía dejó de llegar de Perú y ahora llegaba, por ejemplo, por el puerto de Buenos Aires, disminuyendo hasta un 70% los costos y el tiempo. Para el contrabando, esta parte se vio bastante influenciada por los portugueses, ya que pues llegaban con sus navíos a intercambiar diferentes productos, como por ejemplo, pues allí ya estaba el mate, también diferentes productos cárnicos, también textiles. Continuando con Brasil, para iniciar nos indican las lecturas que la metodología del contrabando fue totalmente diferente a las de la región de América del Sur. Al ser un vasto territorio pues colonizado por los portugueses, eh, existían grandes distancias entre los puertos, lo cual tuvo como consecuencia el uso especialmente pues de zonas terrestres, de ríos y de las zonas selváticas para ejercer el contrabando. Uno de los principales puntos de intercambio de mercancía ilegal del Brasil era con la Nueva Granada. Aprovechaban pues la Amazonía para internarse en la selva y pues no ser descubiertos por las autoridades legales, ya sea pues de la corona española y de los portugueses. Mucha mercancía que salía del Brasil tomaba rumbo por lo que hoy conocemos pues como Leticia, se iba por la zona del Pacífico colombiano hasta llegar nuevamente a los puertos como por ejemplo el de Cartagena para ser comerciado con Nueva España, era uno de los principales clientes, o pues únicamente con los ciudadanos del virreinato de la Nueva Granada. En el caso de Brasil, las expediciones que eran autorizadas por la corona de los jesuitas fueron utilizadas para realizar intercambio de productos de manera ilegal. Los jesuitas tenían la capacidad de movilización por diferentes zonas del continente, pues lo cual ellos tenían diferentes productos de intercambio. Entonces en Brasil intercambiaban unos productos, en el Río de la Plata otros, en la Capitanía de Chile otros, y así sucesivamente. Para el caso de Chile, la apertura económica se dio luego del establecimiento de diferentes rutas militares, como por ejemplo la de Sotomayor entre Santiago y Buenos Aires. Chile también se caracterizaba por ser una de las zonas menos pobladas del continente. Esta zona austral tenía bajos niveles demográficos. Para el caso ya económico
del contrabando, se realizaba el intercambio especialmente de ganado, de mate y demás hierbas. Esta era una zona que pues se caracterizaba por la alta presencia militar y con ellos pues se hacían también intercambios especialmente de las hierbas para a la hora de las guerras y de los diferentes momentos de pecnotar, pues se encontraban calientes, ¿no? También, bueno, aquí aparecen nuevamente los jesuitas, ya que mediante el establecimiento de cédulas reales, los permisos que ellos tenían aprovechaban pues para el intercambio de mercancías sin que pues nadie sospechara. El caso de Chile también fue un poco particular, ya que el crecimiento de esta capitanía estuvo totalmente relacionada al contrabando. Es decir, entre más contrabando había en la región, más dinero había, más intervención pública existía, se construían más casas, se comenzaban a construir colegios, instituciones públicas. Y pues Chile también pues aprovechó mucho la ciudad de Córdoba, a pesar de que pues hoy es parte de la Argentina, como ciudad de intercambio de productos con Argentina. Muchos contrabandistas iban de Santiago a Córdoba y de la Argentina, entonces iban de Buenos Aires a Córdoba para que fuera un punto de encuentro de intercambio legal. Por último, presentamos el caso de Cuba. Cuba fue un excelente puerto no solamente para los españoles, para los británicos, para los franceses, para los holandeses y hasta para los piratas, fue de gran ayuda para el contrabando. La isla estuvo controlada en diferentes momentos por los españoles y por los británicos, lo cual tuvo como idea principal la generación de diferentes leyes para el comercio. Los ciudadanos de Cuba, en su gran mayoría, se dedicaban al comercio. Entonces ellos eran los encargados de comenzar a crear diferentes redes con otros puertos de la corona o de Europa. También pues se encargaron de la construcción de sus propios navíos para agilizar pues todo este comercio. Pues dicho esto, Cuba eh, también también sostuvo su economía mediante el comercio, pues obviamente sin ignorar la importancia de la economía tabaquera que tuvo un gran auge. Dicha toda esta información, concluimos que existió una vasta cultura contrabandista en la época colonial, la cual todavía se evidencia en la actualidad. Por último, muestro la bibliografía con las diferentes fuentes donde extraí la información necesaria para realizar este trabajo. Muchas gracias.